Hola, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a este programa que hacemos con mucho cariño y con mucho amor para usted. Le damos la bienvenida y esperemos que sea de bendición para usted en este día. Todo lo que vamos a hablar aquí, que Dios los bendiga y esté atento porque tenemos un programa especial para usted. Radio Cristo la Piedra Angular presenta tu programa Creados para la Eternidad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios le bendiga una vez más. Bienvenido una vez más a este programa Creados para la Eternidad. Es un privilegio para mí saber que usted está ahí, no para verme a mí, sino para escuchar lo que nuestro Señor Dios Todopoderoso tiene para usted y para mí en esta hora. Y para empezar le voy a pedir que vayamos al libro de Mateo, capítulo 14, el verso 22 en adelante. Vamos a estar meditando y viendo esta preciosa palabra del Señor. Así dice, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Donde quiera que usted esté, si no tiene la posibilidad de tener una Biblia o de seguirlo, escúchelo. Dice así: Jesús anda sobre el mar. Mateo capítulo 14, el verso 22 dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas, para ir a Jesús. El verso 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y él le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios por esta preciosa palabra. A mí me emociona cuando yo leo esto, porque amigos, hermanos que me están viendo en esta hora, déjame decirte que estas son revelaciones que el Señor da para que nosotros entendamos. Pero para que nosotros entendamos, tenemos también que ver cuál era el contexto, cuál era la situación, cómo se vivía. ¿Cuál era, por decirlo así, la cosmovisión, que es el ambiente que está pasando alrededor de lo que se está narrando, de lo que se está viviendo? Entonces, es importante que nosotros entendamos cuál era el ambiente, cuál era la situación, en qué creían ellos. Acordémonos, por ejemplo, que Jesucristo y sus discípulos, la gran mayoría eran judíos. Y ellos tenían una forma de pensamiento en el primer siglo muy diferente a como nosotros hoy pensamos. Entonces yo quiero más o menos meterlos en contexto. Cuando hablamos de este episodio, ¿verdad? Vemos que Pedro tiene una forma diferente de actuar, diferente a sus 11 compañeros, amigos, hermanos, discípulos que estaban allí. Y nosotros nos preguntamos a veces, porque no entendemos el contexto,
¿Por qué Pedro reacciona de esa manera? ¿Por qué Pedro le pide al Señor Jesucristo caminar en las aguas igual como Él lo estaba haciendo? Y yo quiero que vayamos un poquito a lo histórico, al pasado, y veamos en el primer siglo. Por ejemplo, tenemos nosotros que entender que en el primer siglo, cuando Cristo anduvo sobre la tierra, decimos el primer siglo porque acuérdese que la historia se dividió ahí. Ahí empezó el año 1, el año 2. Y desde ahí hasta ahorita que nosotros decimos 2026, porque ahí se empezó a contar la historia. Miren lo poderoso que es Jesucristo, el Hijo de Dios, que dividió la historia y ahí empezó una cuenta regresiva. Entonces el sistema educativo en los judíos era muy diferente a lo que nosotros aquí en esta parte del mundo, Estados Unidos, Centroamérica, América del Sur, América del Norte, era muy diferente. Por ejemplo, ellos tenían la costumbre de que de los 5 a los 10 años ellos iban a estudiar. Y ellos iban a estudiar. ¿Y para qué era este estudio? Ahí se veían las cualidades que tenían ellos. Mire, de los 5 a los 10 años, para que nosotros más o menos tengamos un contexto de esto, ellos tenían que aprenderse lo que llaman la Torá los judíos. Mire qué tremendo. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios. 5 libros. Ellos tenían que aprenderlo de memoria. Ellos tenían que saber todo esto de memoria, que si su maestro o su rabino venía y le decía, ¿qué dice tal libro en tal parte? ¿Qué dice tal libro en otra parte? ¿A qué se refería? Ellos tenían que aprender todo esto, de los 5 a los 10 años, para que nos vayamos metiendo en ese contexto. Entonces, a los 10 años ya ese maestro que tenían ellos, o ese rabino, o ese rabí, si veía que tenía actitudes para seguir estudiando, que podía aprender, porque tenemos que ser honestos, no todos. En la escuela, en el colegio, en la universidad, la secundaria, como usted quiera llamarle, no todos nacen con esa facilidad de aprender, de memorizar cosas. Entonces, decía el rabino cuando veía que unos de ellos no estaban preparados, que no estaban calificados. Entonces él les decía, no, mira, tú eres un buen muchacho, ve y aprende el trabajo que hacen en tu casa, en tu familia. Ya fuera carpintero, que era muy común en los tiempos de Jesús, ya fuera pescador. Por ejemplo, en nuestros tiempos aquí en New Jersey, quizás alguno le diría a usted, no, vete a trabajar en landscaping, vete a trabajar en construcción, vete a trabajar en diferentes cosas o vete a estudiar otra cosa. De los 5 a los 10 años. Después de los 10 años a los 15 años también. Ya ahí no solamente los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, como le llamamos nosotros, sino que ellos tenían que aprenderse los libros históricos, los libros poéticos, todos estos libros, ¿verdad? Isaías, Proverbios, los Salmos, tenían que aprenderse todos esos libros. Ya esa escuela estaba diseñada para que fueran sacando a los que no estaban calificados para memorizar tanta cosa, es que era que tenían que memorizarlo. Entonces, cuando ellos llegaban de los 10, de los 11 años a los 15 años, nuevamente su maestro, su rabí, su rabino le decía, no, tú no estás calificado, vete, aprende a pescar, aprende la labor que hacen tu padre, aprende la labor que hace tu padre, ya sea carpintero, ya sea jardinero, ya sea pescador. Pero los que sí aprendían entonces de los 15 a los 30 años, tenían entonces esos estudiantes que sí estaban calificados y que aprendían se memorizaban toda la palabra de Dios. Miren qué tremendo. Se memorizaban toda la palabra de Dios. Entonces ellos tenían que buscar un maestro, porque habían diferentes rabís, diferentes rabinos. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos,
Habían muchas corrientes de pensamiento y cada uno tenía su maestro. Esto lo estoy contando, amigo, para que usted vaya entrando en el contexto y vaya entendiendo por qué muchas veces leemos cosas en las Sagradas Escrituras y parece que las entendemos o a veces parece que no las entendemos, porque es importante. Entonces, de los 15 a los 30 años, este estudiante que sí había sido calificado, tenía que buscarse un maestro, un rabí, un rabino. Y este estudiante, cuando encontraba uno y decía, este es el que me va a enseñar, llegaba donde ese maestro y le decía, se doblaba delante de él, le hacía una reverencia y le decía, maestro, puedo ser tu discípulo. Usaba esa palabra, discípulo, que era un seguidor, que era un aprendiz, que era alguien que seguía al maestro. Entonces, ese maestro, ese rabí, no solamente, no solamente lo aceptaba, sino que le hacía pruebas también. Vean qué tremendo, vean que no era así muy fácil. Y entonces él tenía que contestarle las preguntas a él. Todo lo que le contestaba, él tenía que contestárselo. Preguntas de memoria, de conocimiento, preguntas de cómo expresarse. Y si este rabí encontraba que esta persona estaba calificada, entonces usaba una palabra. Miren qué bonito. Usaba una palabra y le decía a este discípulo, sígueme, le decía. Entonces, para que nosotros vayamos entrando en este contexto, ¿qué era ser un seguidor? ¿Qué era ser un discípulo para esos rabinos? Estos discípulos, estos seguidores, cuando un maestro los aceptaba y le decía, sígueme, les decía, sígueme. Ellos la tendencia de ellos, lo normal en ellos, era imitar a ese maestro, imitarlo al 100%. Cómo él comía, cómo él caminaba, cómo él hablaba, la forma de pensar de él. Muy importante, que entonces cuando un seguidor de estos rabinos, de estos maestros, cuando un seguidor de ellos él le decía, sígueme, entonces se le decía en ese tiempo que ellos llevaban el yugo de ese rabino. Por eso es que vemos que Jesucristo dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque esa era la forma como se le llamaba a los discípulos, a los seguidores. Ellos seguían el yugo de su rabí, de su maestro. Vean qué interesante. Pero no era fácil, amigo, no era fácil. ¿Por qué? Porque tenía que caminar igual que él, tenía que pensar igual que él, tenía que hablar igual que él, tenía que verse igual que él, tenía que comer igual que él. Miren qué tremendo, era complicado. Y no era el discípulo llegaba y se ofrecía. El maestro le decía, si el maestro le decía, sígueme, ahí tenía la gran oportunidad. Y era una gran oportunidad para él como discípulo, como para toda su familia. Por eso es que vemos a Pablo también que dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Era un gran rabí en esos tiempos, miren. Era un gran rabí, pero déjame decirte que fue Gamaliel el que eligió a Pablo. No fue Pablo como discípulo el que lo eligió. Entonces, tras ese contexto, y era tan bonito que, por ejemplo, cuando un rabí le decía, sígueme, a un discípulo, la familia se sentía orgullosa. La familia, inclusive los padres de este seguidor, de este discípulo, hacían una oración sobre ese discípulo y ponían su mano sobre la cabeza de ese discípulo. ¿Y sabe qué decían ellos? Para que entendamos nosotros el contexto. Ellos decían, que el polvo de tu rabí te cubra. Y ellos hablaban tanto literal como espiritualmente. Porque déjame decirte que en esos tiempos el Señor me dio a mí la oportunidad de visitar a Israel hace como unos 3 años atrás. Y fue precisamente en el mes de agosto, pleno verano.
Es un verano tan fuerte y tan tremendo que algunas de las personas que iban en el grupo que íbamos se descomponían por el calor que hacía. Esos desiertos, cuando uno camina en esos desiertos se levanta el polvo. Entonces estos padres oraban sobre estos seguidores que eran elegidos por ese maestro y les decían que el polvo de tu rabino te cubra. Literalmente, que cuando ellos fueran caminando, ese seguidor fuera tan cerca de ese maestro que ese polvo llenara su cuerpo. Y yo me imagino que sudorosos porque mucho calor hace en tiempo de verano. Entonces, viendo más o menos este procedimiento como era, vamos nosotros entonces al tiempo de Jesucristo y sus discípulos. Jesús era considerado un rabí, un rabino, un maestro. Y lo vemos que en diferentes partes se le llama rabí, se le llama rabino. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, que leímos esta parte, amigo, y esto es para usted y para mí, cuando yo veo que Pedro, miren, están asustados ellos, viendo a Jesús que está caminando sobre el mar, lo ven de lejos, sobre un mar que está embravecido. Déjame decirte que estos hombres, cuando vemos a Pedro y a sus discípulos, que van sobre el mar, y cuando nosotros vemos el llamamiento de Pedro, ¿qué era Pedro? Era un pescador. Entonces, de acuerdo a lo que vimos nosotros, Pedro no había sido escogido para ser un discípulo de ningún maestro. Pedro había sido enviado a aprender lo que hacían sus padres, lo que hacían en su aldea, lo que hacían en su pueblo. Pedro había sido rechazado para ser un discípulo. El rabí lo había rechazado. Quizás él eligió en su momento a algún maestro, a algún rabí, y fue y le dijo, maestro, quiero seguirte. Y el maestro seguramente le hizo algunas preguntas. Quizás el rabí lo puso a prueba, como era normal, pero no calificó. Entonces Pedro se fue a aprender el trabajo que hacían sus padres. Era pescador. Entonces, para que entendamos nosotros, ya Pedro andaba con Jesús. Los 11 discípulos andaban con Jesús. Y no fueron ellos a ofrecerse. Cuando usted empieza a leer cómo Jesús fue llamando a sus discípulos, ellos no fueron a ofrecerse ante ese rabí, sino que Él fue donde ellos. ¿Y saben cuál palabra usaba? Léalo en la palabra de Dios, léalo ahí cuando llamó a Pedro, cuando llamó a Andrés, cuando llamó a cada uno de ellos. Él les decía, sígueme. Cuando un rabí decía esa palabra, sígueme, le cambiaba el mundo totalmente. Transformaba el mundo de esa persona. ¿Por qué? Porque estas personas sabían y entendían que tenían que dejarlo todo y seguían a ese maestro. Entonces, cuando vemos a Pedro, ¿y cuál era el objetivo principal de un seguidor, de un discípulo? Era llegar a ser igual que su maestro. Que si ese maestro hacía milagros, que si ese maestro hacía cosas poderosas, ese discípulo un día iba a hacer eso poderoso, eso grande que estaba haciendo ese maestro. Entonces, cuando Jesús le dijo a Pedro, sígueme, Pedro entendió que ahora él era discípulo de ese rabino que era diferente, porque Pedro no fue a ofrecerse, sino que él vino. Por eso es que la palabra de Dios dice que no fuimos nosotros los que le amamos a él, sino que Él nos amó a nosotros primero. Amigo que me estás escuchando, mira, es el Señor Jesucristo, como ese maestro, ese gran rabí, el que quiere que tú le sigas. Y hoy te lo está diciendo. Mira, quiero decirte una cosa. Ese maestro no anda buscando a personas calificadas. Ese maestro no anda buscando a personas que sepan esta Biblia entera, de memoria. Y sí, es bueno saberla, es bueno entenderla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios viene del corazón de Dios. Pero no, Él anda buscando a alguien como tú, alguien como yo. Cuando Cristo vino y me llamó a mí, me dijo, sígueme. Yo no calificaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo era un pecador. Porque yo me deleitaba en el pecado. Y quiero decirte algo, si tú dices, pero yo no califico. Mira, yo anoté aquí unas cosas, amigo que me escuchas, para que tú entiendas.
Y acerca de esos hombres y mujeres que escucharon esa voz de Cristo que les dijo, sígueme. Mira, por ejemplo, tengo a Pedro. Cuando el Señor le dijo a Pedro, sígueme. Y si tú has leído un poquito las Sagradas Escrituras, te vas a dar cuenta que Pedro era un impulsivo, que él iba por impulso. Tomás, otro que llamó Jesús, Tomás dudaba de todo dudaba Tomás. Marta, la hermana de María, se estresaba por todo y por eso llegaba y le decía, pero Jesús, yo estoy preparándoles a ustedes un cafecito, estoy preparándoles, qué sé yo, unos tamales, unas pupusas, y esta mujer no me ayuda, dile que me ayude. Era una estresada, pero también fue llamada por Jesús. Tengo a Timoteo. Timoteo tenía miedo y por eso Pablo le escribía y le decía que él tenía un llamado, que él había recibido un llamado que había sido impuesto por las manos de él como su maestro. Miren qué bonito. Nicodemo fue a escondidas en la noche para que no lo vieran, porque él pertenecía a otra religión. Y si lo veían que se acercaba a Jesús, entonces en esa religión lo iban a apartar, lo iban a separar. Tengo a Mateo, un traidor de su patria. Miren qué tremendo. A Zaqueo, era un político corrupto, que él cobraba más de lo que tenía que cobrar. A María Magdalena, era una prostituta, no calificaba. No calificaba según los pensamientos, según las corrientes del hombre. No calificaba porque era una prostituta. Pero Jesús le dijo, sígueme. Miren qué lindo este rabino. La samaritana, miren, amigo, escuche, mire, la samaritana se había casado y se había divorciado 5 veces. Yo no sé, amigo, amiga, yo no sé cuántas veces tú te has separado, cuántas veces te has separado, te has divorciado, no lo sé. Pero el Señor sabe. El Señor sabe que tú no calificas. Que tú no calificas de acuerdo al pensamiento y a la mente de los hombres. Pero en esa mente de ese maestro, de ese rabí que se llama Jesucristo, tú calificas. 5 veces se había divorciado. El gadareno estaba loco y andaba y rompía las cadenas, estaba endemoniado. Pero ¿sabes qué? Jesucristo le dijo, sígueme, le dijo, sígueme. Y fue liberado. Pablo, miren, Pablo, un tremendo hombre que después el Espíritu Santo lo usó para dejar escritas un montón de cosas importantísimas para nosotros. Pablo era un terrorista. Imagínense lo que es buscar a los cristianos, perseguirlos y llevarlos presos. Muchos para que los mataran. Dice que Pablo sostuvo las ropas de este hombre que fue un mártir. Pablo era un terrorista. Amigo que me estás escuchando, yo no sé qué es lo que tú haces, que tú dices, yo no califico. Yo no califico. Todas las reglas que tienen las iglesias, yo no las apruebo. Lázaro estaba muerto, imagínense. Lázaro estaba muerto. Y ese rabí, ese maestro, lo resucitó. ¿Qué estás poniendo tú, amigo, que me estás viendo? ¿Cuál es tu situación? Yo no la sé, pero déjame decirte que ese maestro de maestros, ese rabí, ese altísimo, ese todopoderoso, aunque tú no califiques, Él te va a hacer calificar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Y quiero hacerte una pregunta para ya ir terminando, porque yo sé que el tiempo avanza. Mire, dice, en el verso 30 dice así, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿De quién dudó Pedro? ¿Acaso Pedro dudó de Jesús? Yo no creo que Pedro dudara de Jesús. Jesús estaba parado allí en el agua. Sí, hacía viento, habían truenos, habían relámpagos, las olas se hacían grandes y el mar se movía. Tú has estado por lo menos cerca de un mar.
Tú sabes cuando el viento sopla, cuando hay truenos, cuando hay relámpagos. Pedro no dudó de Jesús, Pedro dudó de él mismo. Y por eso el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y sí, nosotros tenemos que tener fe en Jesús, pero tenemos que entender algo, amigo que me escucha. Jesús tiene fe en ti. Y tú dices, yo soy un pecador, yo soy un borracho, yo soy un adúltero, yo soy un fornicario, yo estoy adicto a la pornografía, yo tengo esto, tengo lo otro. No dudes, porque Jesús tiene fe en ti también. Jesús cree que si tú te agarras de Él y tú lo sigues a Él, así como esos discípulos seguían a sus rabinos, que querían ir tan cerca de Él, que ese polvo que soltaba cuando Él iba caminando, los cubría a ellos. Era un privilegio para ellos. Eso es lo que Jesús quiere hoy para ti, amigo. Que tú camines tan cerca de Él, que su polvo te cubra. Miren, un maestro totalmente diferente. Él no esperaba que llegara un seguidor capacitado. No, Él iba a los pueblos, ahí donde estaban las personas como tú y como yo, personas que no calificábamos de ninguna manera. Y Él les decía, sígueme. Una gran oportunidad que hoy el Señor te da a ti. Y dice, sígueme. Yo sé, estás atado a este pecado. Yo sé, estás sufriendo porque tú fallas, porque tú le fallaste a tu esposa, a tu esposo, porque esto, por lo otro, o porque quizás estás como la samaritana. ¿Con cuántas mujeres estuviste? Quizás estás como el endemoniado, atado a la pornografía, atado a los vicios, a las drogas, al alcohol, yo no sé, pero ese maestro sí lo sabe. Y hoy te dice, sígueme. ¿Por qué? Porque Él vino a este mundo y dio su vida y entregó su vida por ti y por mí. No por el perfecto, no por el que se cree santo, no por el que dice y cree en su mente, yo califico, no, por ti y por mí, porque no calificábamos. Abre tu corazón a Cristo y acepta, porque Él te está diciendo en esta hora, sígueme, acepta ese llamado. Y te voy a pedir en este momento que tú hagas una oración, donde quiera que tú estés. Si vas manejando y puedes pararte a la orilla, párate y haz esta oración. Porque el Señor, ese maestro diferente a todos los demás, te está diciendo, sígueme y vas a ver que tú vas a calificar, aunque no lo creas. Y haz esta oración, di, Padre que estás en el cielo, vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús y pido perdón por mis pecados. Pido perdón porque yo sé que te he fallado. Yo sé que te he fallado mucho. Te he fallado tanto que yo me considero que no estoy calificado y que no hay manera de califique. Pero el Maestro, el Rabí, el Cristo, hoy me dice, sígueme. Hoy quiero seguirlo, me arrepiento de mis pecados. Abro mi corazón y lo dejo que entre en mi vida. Y que ese Espíritu Santo me va a ayudar a seguirte. Ya no con mis fuerzas, sino con las fuerzas de Él. Porque Él me va a hacer calificar. Porque Él va a estar conmigo. En el nombre de Jesús, hago esta oración. Y ahora soy un seguidor de Cristo. Uno que antes no calificaba, pero hoy califico. Porque todo lo que Él hizo, su muerte, su resurrección, fue por mí, porque yo no calificaba, pero hoy sí califico. Gracias en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, amigo, que estás ahí, amiga, quien quiera que seas. En el momento, en el tiempo que tú escuches este mensaje, déjame decirte que ese maestro transforma y cambia nuestras vidas. Él es el que nos transforma y nos cambia. Y como le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? No fue regañándolo, no fue gritándole. Muchas veces pensamos eso, no. Fue diciéndole, ¿por qué dudaste? Porque yo tu maestro, todo lo voy a hacer por ti.
y lo estoy haciendo por ti. Te invitamos, amigos, hermanos, que nos sigan a través de Radio Cristo, la Piedra Angular, en Roku TV, en Fire TV, en Android, en App Store, en la Web TV, en Facebook. Síguenos. Tú pones ahí www.Radio Cristo, la Piedra Angular, y ahí puedes seguirnos en todas las plataformas. ¿Para qué? Para que el mensaje de Cristo llegue a todas esas almas que creen hoy que no califican, que se sienten descalificadas, que sienten que no hay oportunidad para ellos. Para que este mensaje de este maestro diferente, de este maestro que lo hizo todo y que lo sigue haciendo todo, porque hoy es a través de él que nosotros caminamos. Porque él murió por usted y por mí. Y ya no vivimos nosotros, sino que se cumple ese pensamiento que tenían esos antiguos en el primer siglo. Ahora es su polvo el que nos cubre. Ahora es su naturaleza la que nos cubre y nos hace vivir diferentes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Creados para la Eternidad, un programa de Radio Cristo la Piedra Angular que se transmite todos los viernes a las 7 de la noche. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestro próximo programa.